Boas noites, vamos comezar así con unha puntualidade xermánica. Un placer para todos nós estar aquí no Ateneo e ver o Ateneo tan cheo de sabiduría. E isto para a xente de educación non está mal, porque non é fácil lograr foros así tan ricos para poder organizar discusións ao respecto dos temas educativos. Teño o gusto de presentar ao noso amigo que foi profesor na Universidade de Santiago, doctor honoris causa pola Universidade de Santiago, o profesor Juan Manuel Escudero Muñoz, que formou parte dos inicios da nosa Facultade de Ciencias da Educación aquí en Santiago dende o ano 1981 e que foi moi importante para moitos de nós os que despois quedamos aquí. El marchou para Murcia. Guardamos un grande recordo de él e, por tanto, tamén un placer telo aquí de vez en cuando e facendo o seu traballo sobre todo de gran debatedor de temas educativos. Xa verán que é moi crítico e moi co seu pensamento, coas súas ideas ben claras con respecto á educación e os temas da educación. O profesor Juan Manuel Escudero se formou na Universidade de Salamanca e pasou polas universidades de Valencia, despois chegou para Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela accedeu á cátedra e dende aquí se marchou para Murcia, donde dende ano 83 está na Universidade de Murcia. Persoas que forman parte dos pioneiros no ámbito da consolidación das ciencias da educación, chegado á idade que ten, acaba de xubilarse, pois ten unha chea de cousas detrás de sí, non? 40 libros publicados, outros tantos capítulos de libro, un cento de artigos, 16 proxectos de investigación, 30 teses de doutoramentos, ten os 6 sexenios de investigación. Quero decir que, vai coa mochila ben cheia ao final da súa carreira. Ademais da docencia, pasou tamén por moitos cargos. Quero decir que tamén ten explorado esa outra parte da vida universitaria que ten que ver coa xestión. Na Universidade de Santiago de Compostela chegou, é o que conta como as cousas como estaban entón no noso contexto, chegou no ano 81 a nosa facultade e no ano 82 xa era decano da facultade. Quero decir que non lle deron tempo a respirar nin casi a coñecer o que era a facultade. Non foi director do Instituto de Ciencias da Educación, foi director do departamento na Universidade de Murcia, decano tamén da Facultade de Educación, en fin. Un dos seus postos que seguramente lle deu máis perspectiva sobre o que estaba acontecendo na educación en España foi a súa pertenza ao Consello de Educación Nacional. Quero decir que foi un membro do Consello de Educación e dende aí sí que tivo a posibilidade de poder coñecer de certo como son as cousas nas escolas e nos centros educativos a nivel nacional. Para que teñades un pouco na cabeza isto que vos decía da súa visión crítica con respecto que o propio título xa vedes que se alude así ás controversias que entre nós se producen. Ten un libro que se titula A Reforma da Reforma, e como quedou un pouco satisfeito con que foi a reforma en España, a grande reforma da LOCSE, e como se podería facer, diríamos, cambios e como, en fin, toda a visión, diríamos, crítica sobre eso. Ten outro libro sobre formación de profesorado e millora da educación, no 2006, o último libro que escribiu sobre exclusión e inclusión educativa, novas miradas e novas propostas sobre a educación, e un libro clásico entre todos nós, falaba de métodos didácticos e traballo nas escolas. En fin, o que queremos é que nos dé unha conferencia crítica sobre a situación
educación e que despois poidamos entre todos pois debatir un pouco con el e facer un pouco o xogo este de non sei, de contradicións entre as ideas que algúns poden ter, as ideas que temos outros, esta cousa que se di sempre que a culpa de todo o que acontece na educación a temos os pedagogos, pois xa veredes que non eso é tan certo como parece. Do meu punto de vista, gracias a todos e a ver que nos conta a jornada. Permítanme, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a mi amigo, querido amigo Miguel Zabalza, y con él a compañeros y compañeras de la hora de la Universidad de Santiago y del ayer también de la Universidad de Santiago, de la que tuve el honor de participar. Un saludo muy cordial y entrañable a todos y a todas ellas, y muy en particular también a una persona que está aquí en primera fila, el antiguo rector Juan Casares, en cuya etapa la Universidad de Santiago, como ha recordado el profesor Zabalza, tuvo el gesto y la generosidad enorme conmigo de nombrarme doctor honoris causa, por lo cual pues, cualquier invitación por parte de no solo de la universidad, sino cualquier institución vinculada a Santiago es muy satisfactoria, además de representar para mí una especie de compromiso adquirido en aquel entonces con la universidad y con esta ciudad. También manifestar mi agradecimiento al Ateneo, que ha tenido a bien invitarme para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la educación, que es el tema que ha constituido durante toda mi trayectoria no solo un motivo de ocupación, sino también de preocupación en el sentido mejor de la palabra. Pretendo compartir con ustedes unas cuantas ideas y voy a tratar de, como me ha indicado Miguel, y consciente de que, como decía el profesor Rivadilla, no lo veo bien, que en el Ateneo es una tradición presentar ideas y además sostener un apasionado e interesante debate, pues espero darles motivos para que podamos seguir conversando después o a raíz de las ideas que les comento. He de decir también inicialmente, quizás, o hacer algún tipo de matización, los dos temas nucleares del título son temas en estos momentos, y me figuro que todos ustedes son plenamente conscientes, tremendamente controvertidos. Atreverse en estos momentos a hablar de la educación del siglo XXI, en unos tiempos en los que los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos de la realidad son de tales dimensiones, y los que se avecinan en el futuro, según dicen los mejores profetas del porvenir, son tan inciertos que atreverse a decir qué es lo que puede hacer la educación del siglo XXI o a lo largo del siglo XXI es lanzarse a una especie de vacíos y demasiadas redes. En ese sentido, pues yo muy modestamente lo único que pretenderé será, sin hacer profecías de ese futuro incierto para la mayoría de los analistas más sesudos, tratar de manejar algunas claves de la historia más reciente en materia de educación, de la historia y el presente más inmediato y que estamos viviendo en el día a día, y desde ahí quizás hacer proyecciones hacia algunos elementos quizás más deseables y utópicos que realmente fundados o posibles del todo hacia el futuro. Y en ese sentido me gustaría pues que contuviesen sus altas expectativas, que seguramente yo les quedaré en un terreno mucho más comedido y más prosaico. Y en segundo lugar, que el dilema que en principio aparece en la segunda parte del título de la tesis, pues está planteado en esos términos, pero más que nada pues para provocarles. En realidad, como van a ver, entiendo que precisamente porque la educación es un ámbito tan complejo, tan apasionante, tan problemático y tan difícil, no creo que ni ahora, nunca, pero desde luego ahora y seguramente en el futuro, va a requerir lo que podríamos denominar un pensamiento disyuntivo entre esto o lo otro. Creo que nos va a requerir, nos está requiriendo, y probablemente cada vez con más urgencia, es un pensamiento y una lógica conjuntiva en la que tengamos que pensar en muchas cosas al mismo tiempo y acometer muchas iniciativas, muchos proyectos, muchos objetivos y muchas maneras de hacer al mismo tiempo. Con
dos matizaciones, decirles inicialmente que en aras de ofrecerles un avance de los 3 puntos que he pensado que podríamos considerar como posibles temas de discusión, pues los 3 puntos van a ser los siguientes. En primer lugar, y siempre pues con un planteamiento eminentemente panorámico, ¿no? Me gustaría ofrecerle algunas consideraciones sobre lo que, por entendernos de alguna manera, podríamos considerar los caminos transitados en la educación en este país, particularmente en las últimas décadas, o en fechas más recientes. Últimas décadas me refiero a después de la transición. Caminos transitados, balances de los mismos y caminos y retos por transitar. Desde mi punto de vista, como verán, no voy a pretender hacer de relator neutral. La educación, como les decía hace un momento, no solo ha constituido mi objeto de ocupación, sino de preocupación y también de apasionamiento. Soy una persona que entiende que una buena parte de los temas y de los retos y los desafíos que nos ocupan a quienes nos dedicamos a la educación necesitan altas dosis de racionalidad, de cabeza, pero también de sentimiento y de corazón. Y en ese sentido no tendré inconveniente en decirles con acierto, sin él, cuáles son mis valoraciones, mis análisis y mis previsiones, quizás más que nada deseos. En segundo lugar, y eso sí, en línea con el título de la conferencia, quiero levantar una especie de vela encendida con especial intensidad sobre la importancia clave que incluso en estos tiempos, cuando hay profetas que dicen que como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías y demás, pues la figura del profesor y el papel del profesor va a ir declinando, yo sigo pensando, y quizás a costa de ir a contratiempo, que el papel del profesor, del profesorado, de los maestros, de las maestras, de los profesores y las profesoras, en no importa qué nivel educativo, pero todavía más en aquellos niveles en los que se establecen y se construyen las bases fundamentales para el ser intelectual, personal y social de las personas más jóvenes, digo que el profesorado, no pasa nada, es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, sin problema. Digo que voy a hacer una reivindicación de la figura, el papel y los cometidos del profesorado, aunque eso me va a servir para atreverme a enunciar algunas proposiciones y algunos planteamientos, pues en algún sentido muy crítico y discordante con lo que hemos hecho y estamos haciendo, y en otro quizás muy ambiciosos respecto a lo que, por constituir lo que yo entiendo que son retos del presente y del futuro, deberíamos hacer. Ese será el segundo punto. El punto primero y el segundo son los dos a los que voy a prestarle atención, pero también, como anticipo de lo que verán que es mi punto de vista, estoy firmemente convencido de que la educación se juega sobre todo en distancias cortas, y en ese sentido es muy importante el profesorado, pero con el tiempo, no sé si para bien o para mal, y no sé si por la sabiduría de la edad o por la especie de desencanto con las grandes utopías, me he dado cuenta de que, por importante que sea lo pequeño y por importante que sean las personas, y en ese sentido también los docentes, vivimos tiempos en los que es especialmente necesario convocar los compromisos, las responsabilidades y la implicación por parte de otros muchos agentes, sin cuya contribución decisiva la educación nunca podrá mejorar. Me voy a referir a agentes políticos, comunidad social, comunidad civil, por supuesto familia, y en fin, en general, si se quiere, pues la sociedad. Vamos con la primera cuestión. La primera cuestión, o el primer punto sobre el que me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones, se refiere a una visión muy panorámica sobre lo que podríamos denominar caminos transitados o trayectorias realizadas, retos pendientes y caminos por hacer. No sé si ustedes están o no de acuerdo conmigo en que la educación es un tema importante y que probablemente la mayoría de las personas en este país consideramos que es un tema muy importante, pero no sé si están conmigo en que es increíble el poco tiempo, el poco espacio
influencia que la educación tiene en la esfera pública. Y cuando digo en la esfera pública, digo en la calle, digo en los medios de comunicación. ¿Cuántos programas recientes recuerdan ustedes en el último mes, en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, en el último año, en los medios públicos que hayan tenido como objeto central de análisis, de discusión, de lo que quieran la educación? ¿Recuerdan alguno? Es una buena muestra de que yo creo que una de las grandes cuestiones que le atañen y le conciernen a este país es la educación y particularmente algunos silencios difíciles de justificar respecto a la misma. Yo voy a tratar de romper un poco esa tónica general y, aprovechando este espacio, plantearles de forma muy sucinta, como digo, algunos balances que yo me atrevería a hacer acerca de lo que nos ha pasado como país. Ya sé que la expresión en este momento tendría muchas connotaciones, acéptenmela para referirnos al conjunto de todo este territorio, de toda esta península ibérica en la que nos movemos y habitamos, nos relacionamos con más o menos problemas según las circunstancias y los tiempos. Hay 2 grandes posturas, así por ser muy sucinto, que creo que están muy extendidas y con ninguna de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Un primer punto de discrepancia. ¿Cuáles son esas 2 grandes posturas? No me atrevo a decir que sean representativas, pero en el medio que yo me muevo y las personas con las que hablo las he podido apreciar con relativa frecuencia. Hay una primera postura que frecuentemente es sostenida por un determinado tipo de personas que incluso lo han escrito determinados, ha habido voces y ha habido determinadas voces personalizadas en escritos que se han divulgado y que han tenido mucho eco social e incluso eco en una buena parte del profesorado, sobre todo profesorado de niveles educativos no universitarios y preferentemente profesorado que trabaja o que ha trabajado en bachillerato, en educación secundaria, por entendernos. Y según esa postura, que yo he oído muchas veces y con cuyos portavoces he discrepado, hay una valoración general según la cual lo que le ha pasado a este país después, sobre todo, de la transición democrática y particularmente la primera reforma como tal de la democracia, la LOSE de 1990, aprobado, como saben, cuando gobernaba el Partido Socialista, lo que le ha pasado en materia de educación a este país ha sido un auténtico desastre. No sé si en el contexto de la comunidad gallega, si en Santiago, hay muchas voces, muchas posturas, muchas apreciaciones, muchos balances que están en esa dirección. Y es un auténtico desastre porque en este país se ha terminado instaurando un sistema educativo facilón, un sistema educativo que en definitiva lo que menos impera es la ley del esfuerzo y el principio de que hay que estudiar y dedicarse como es debido a la educación, de que es necesario, o hubiese sido necesario sostener la autoridad del profesor, que ha ido siendo erosionada sucesivamente y cada vez más, pues porque hemos ido consintiendo un modelo de alumno díscolo, un modelo de alumno débil, un modelo de alumno acostumbrado a que se le diesen las notas y se le pasase de curso sin ningún tipo de esfuerzo, etcétera, etcétera, y que fundamentalmente todo eso ha venido provocado como consecuencia de que en un momento determinado se implantó una ley, que fue la LOSE, y que trató de fundar una especie de pedagogía buenista, o del buenismo, que en definitiva ha provocado el deterioro del nivel de formación, de conocimiento, por una buena parte de las generaciones más jóvenes ha sido el que actualmente se puede constatar y respecto al que algunos se rasgan las vestiduras. Siguen pensando que los principios básicos del saber, del conocimiento y de las relaciones pedagógicas saltaron prácticamente por los aires, no porque eso fuesen buenos, sino porque 4 pedagogos que inspiraron una reforma absolutamente descabellada, pues terminaron provocándolo. Por decirlo así muy brevemente, podía seguir abundando en epítetos, pero me figuro que saben más o menos a lo que me estoy refiriendo. Yo personalmente no suscribo esa visión porque, si quieren que les sea franco, considero que es la visión de un conjunto de personas que siguen atrapadas por una perspectiva eminentemente nostálgica de un
supuesto paraíso perdido educativo y social que sencillamente yo, que recuerde, nunca existió. Nunca existió. No la suscribo porque, en definitiva, significa también esa postura un deslizamiento que creo que es absolutamente injustificable y que, en definitiva, consiste en atribuir a la escuela, a la educación y a las políticas educativas una de las raíces más fundamentales o más importantes de todos los males, no solo personales, sino sociales, culturales y de todo género que nos afectan, cuando todos somos conscientes de que efectivamente, eso sí, lo que ha ocurrido en las últimas 3 décadas han sido unos cambios de una profundidad enorme que no solo han afectado a la vida y a las formas de ser y de pensar de nuestras generaciones más jóvenes, sino al mundo de la familia, al mundo de la cultura, al mundo del pensamiento, al mundo de las relaciones personales, sociales, etcétera, etcétera. Digo y sostengo que esa forma catastrofista de ver la educación no tiene ningún tipo de fundamento. Y no tiene ningún tipo de fundamento, y quizá con eso enlazaría lo que es la postura de otro sector que se situaría prácticamente en las antípodas. Y según el sector, pues lo que en definitiva se viene a sostener es que cualquier planteamiento destinado a declarar como situación de catástrofe lo que le ha ocurrido al sistema educativo, me estoy refiriendo, como pueden suponer, fundamentalmente en este caso, por no hacer todavía más impreciso mi análisis, que necesariamente ha de ser general, a lo que es la educación antes de la educación, de la enseñanza universitaria. Y digo que hay otro grupo de personas, otras posturas, que lo que vienen a sostener es que los cambios y los éxitos adquiridos por este país en materia de educación han sido impresionantes después de la transición democrática y particularmente a raíz de la reforma como tal de la educación kantiana en los inicios de los 90, y han sido impresionantes pues porque es por primera vez que ha habido una reforma de una profundidad democrática desconocida. Aducen para ello, por ejemplo, el hecho de que en estos momentos o a lo largo de las últimas décadas y como consecuencia de las reformas que ha habido, fundamentalmente las reformas promovidas por el Partido Socialista, estoy hablando en este caso en nombre de otros análisis extendidos, se ha conseguido, digo, democratizar hasta tal punto la educación que en estos momentos no es solo que la educación se haya ampliado considerablemente mucho más en comparación con lo que era la herencia de la dictadura, sino que en la etapa de lo que es la educación obligatoria, el periodo ese que va de 6, digamos, en este caso, hasta los 16 años, sino que incluso la práctica totalidad de comunidades autónomas han conseguido casi una escolarización del 100% de la segunda etapa de la educación infantil, que va de 3 a 6 años, lo cual ha supuesto, en términos de democratización de la educación, una conquista absolutamente sin precedentes y que en un periodo relativamente corto de tiempo se ha conseguido en este país. Hay un dato que a mí me hizo caerme del caballo, como Santiago del caballo de la crítica, así directa como a San Pablo, y brevemente se la cuento para que se hagan una idea de lo que quiero decir. En una ocasión, invitado por un instituto de la zona en la que me muevo, para discutir un proyecto pedagógico que tenía, después de pasarnos un par de horas, de estar un par de horas con el profesorado del instituto, pues surgió la típica discusión sobre un tema parecido al de ahora. La educación va bien, la educación va mal, cómo va esto, cómo no va esto. Yo he de confesarlo, en determinados momentos quizás me he pasado un poquito desde un punto de vista un pelín ácido, y me dijo: Juan Manuel, te voy a hacer una pregunta. Y me dice el director del instituto, dice: ¿tú serías capaz de responderme acerca de qué porcentaje de los padres y madres de los chicos que están asistiendo actualmente a este instituto de educación secundaria, qué porcentaje de los padres de este instituto, estábamos allí se habla de pedanía es normalización, parecido, qué porcentaje de estos consideras que hizo en su momento bachillerato? Y por cómo me hizo la pregunta y sobre todo por el tono, dije: esto va con... Es capciosa, una pregunta capciosa. Y yo le dije: digo, hombre, pues qué sé yo, 40%. Dice: bájate un poquito, un 30%.
un 20%. Digo, todavía más, digo, pues dímelo tú. Y me dice un 8%. Y dije, vale, pues hay que tomar nota. Impresionante. Hay muchas personas que dicen que en un periodo de tiempo relativamente corto, no solo es que se haya democratizado el acceso a nuestro sistema educativo en este país, me estoy refiriendo a la educación obligatoria, que por supuesto también a la universitaria. Todas las personas que estamos en la universidad sabemos que si comparamos lo que era el alumnado que estaba en la universidad cuando nosotros estudiábamos y lo que fue y ha sido y sigue siendo el alumnado, digo, acceso cuantitativo a la educación, las diferencias son espectaculares. No solo en acceso, sino también en otros aspectos importantes del sistema educativo, quienes lo defienden así de una manera, para mí, por lo que diré a continuación, un punto con el que no llego a estar del todo de acuerdo, vienen a decir que los avances han sido importantes porque se han transformado y se han transformado para bien. Puede haber cambios que son no para bien, eso también lo sabemos. Las cosas que se han transformado o los aspectos que se han transformado en educación han tocado no solo a que el sistema educativo se haya convertido en una estructura más acogedora y más habitable o más accesible para todos, sino un sistema en el que el currículum, la enseñanza, las metodologías, la formación del profesorado, las mismas condiciones de trabajo del profesorado, el gobierno y la gestión de los centros, el modelo no centralizado, sino más participativo y en ese sentido descentralizado de educación, todo eso son ámbitos en los que los avances han sido incomparables con lo anterior, lo mismo que también lo ha sido el gobierno y la gestión de los centros, la presencia y la participación de las familias y de los municipios en la propia educación. Total, hay un discurso francamente potente en el sentido y bastante justificado en el sentido de que los avances que se han conseguido en las últimas 3 décadas en nuestro sistema educativo han sido dignos de consideración y por supuesto no tendrían nada que ver con el catastrofismo que algunos seguirían considerando o pensando que están ahí. Es más, quienes defienden esos puntos de vista echan mano en estos momentos pues, de resultados cuantitativos y de resultados constatables, como por ejemplo, me figuro que todos ustedes conocen que cada par de años pues, nuestro sistema educativo es sometido a una prueba internacional que se llama PISA. Según esa prueba PISA, pues en determinados momentos no estuvimos muy brillantes. En los últimos años los resultados en algunos casos son espectacularmente positivos. Y se puede dar el caso de que incluso algunas comunidades autónomas, los resultados que muestran en esa prueba internacional son tan espectaculares que en algunos aspectos incluso estamos por encima de Finlandia. Hay un indicador muy curioso que es, por ejemplo, el de abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano medio, pues estamos todavía en torno al 20 como media nacional. Pero, por ejemplo, hay alguna comunidad autónoma como la del País Vasco, cuyo porcentaje de abandono educativo temprano es más bajo que el de Finlandia. No sé si lo sabían. Por cierto, Galicia está bastante bien. Los resultados de PISA en relación con Galicia son bastante buenos y esos son algunos de tantos argumentos de quienes dicen pues las cosas están mucho mejor que lo que dirían los catastrofistas. Por ponerle un contrapunto a la historia. Decía, no estoy de acuerdo ni con quienes sostienen un punto de vista catastrofista, pero soy de los que piensan, no sé si con acierto o sin él, que incluso aunque hemos conseguido avances, no tenemos demasiados motivos como país para la complacencia. Y no los tenemos fundamentalmente por algunas razones que muy brevemente yo les voy a comentar, y algún dato que por no alargarme pues voy a tratar de ir directamente al mismo. Las razones que nos siguen llevando a pensar que el sistema educativo español, permítanme también que hable en esos términos generales, no dan motivo a la complacencia, a la autocomplacencia, es que desde la misma transición democrática, por no decir antes, el sistema educativo español viene manifestando un fenómeno pues, que se ha enquistado, un
fenómeno persistente y un fenómeno que está ahí como si dijésemos una pesada roca difícil de mover. ¿Cuál es ese fenómeno? El de la enorme fragmentación y la enorme desigualdad. Porque el mismo sistema PISA que revela tan buenos resultados en algunas comunidades autónomas, también revela que hay una enorme fragmentación. Si tuviésemos más tiempo, yo les podría mostrar mapas que dibujan cómo se sitúa el conjunto del país en relación con algunos indicadores como, por ejemplo, porcentajes de alumnado que se gradúa en la ESO, clave para poder funcionar. Porcentajes de alumnados que van promocionando cursos sin repetir, indicador de primera mano para saber si, diríamos, la mayoría del alumnado transita de una manera adecuada y razonablemente buena, o indicadores referidos al abandono educativo temprano, y verían cómo el país es como si dijésemos pues una geografía partida por la mitad, también en materia de resultados educativos y de cuestiones relacionadas con la educación. Hay un país norte y un país sur. Hay que hacer algunas matizaciones curiosas. Desde luego, cuando se introducen factores o variables que tienen en cuenta determinadas diversidades del alumnado, concretamente si los alumnos proceden de familias o pertenecen a familias de rentas socioeconómicas más altas o más bajas, si los alumnos son nacionales o son inmigrantes, si los alumnos pertenecen a minorías étnicas o pertenecen a la mayoría, si los alumnos se educan o asisten a centros públicos, concertados o privados. Cuando se ven esa serie de factores o de variables, se pone de una forma absolutamente contundente de manifiesto que uno de los problemas más serios que tiene el sistema educativo de nuestro país, y con él determinadas personas, determinados colectivos, es de la enorme fragmentación y desigualdades que sigue habiendo, y que además, año tras año, reforma tras reforma, no somos por lo que sea capaces de corregir, por lo que sea. Hasta tal punto llega esa fragmentación, esa fractura que les estoy comentando del sistema educativo, que hay un dato, yo lo elaboré recientemente como consecuencia de poner en relación pues, determinados indicadores de los que oficialmente convoca o publica el Ministerio, otros de Eurostat y demás, que cuando lo puse sobre la mesa dije, qué disparate. El dato en cuestión se refiere a lo siguiente: si sumamos en estos momentos, si se suma el porcentaje de chicos y chicas que a los 18 años no han llegado a graduarse en la ESO, saben a qué me refiero, ¿verdad? Si a esos lo sumamos un indicador que se denomina abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano recoge la proporción de chicos y chicas que sí se graduaron en la ESO, pero no siguen estudiando. Se fueron del sistema y no se sabe muy bien lo que hacen, a lo mejor son los ninis, etcétera, etcétera. Si se suman esos dos porcentajes, el valor medio, y eso quiere decir que en algunas regiones todavía, o en algunas comunidades autónomas es superior a ese, el valor medio nacional es del 42%, por redondear. Un disparate. Un 42%. Pero, si lo que consideramos es el porcentaje de la población que entre 25 y 35 años sí ha conseguido graduarse en la enseñanza universitaria, el porcentaje es en torno a un 41%. Así como en este indicador de acceso a la educación, de tener un diploma, una titulación universitaria, estamos 4 puntos por encima de la media de la OCDE y de los países de la Unión Europea, de la UE 28. En el otro, lo que estamos es, y en ese sentido estamos muy bien comparados con esa referencia, en el otro aspecto estamos 15 puntos por encima de las tasas medias de la Unión Europea. Es decir, tenemos un país que desde un punto de vista educativo se puede decir que es un país enormemente afectado por un determinado tipo de fenómenos y realidades de desigualdad muy, muy potentes, y que debieran constituir un motivo serio de preocupación, y es lo que, como les decía, a mí me sirve de base para decir mucho cuidado
yo creo que estamos en una situación en lo que se refiere al país, pues que si quisiésemos hacer un balance y un acto consistente en pararnos un poquito por el momento, tomarnos el pulso y plantearnos otras cuestiones posteriores, no tendríamos motivos ningunos para el catastrofismo. Hemos avanzado mucho más de lo que probablemente cabía esperar hace décadas, pero en algunos temas y en algunos aspectos nos hemos estancado mucho más de lo que cabía esperar y seguimos teniendo un país que las tasas de fracaso escolar y las tasas de abandono pues difícilmente pueden ser equiparables a lo que pudiésemos denominar un país moderno, un país con una democracia avanzada y precisamente por ser democracia pues con unos mecanismos y unos resultados aceptables en lo que se refiere a la distribución de uno de los bienes fundamentales que necesitan los países y los ciudadanos para seguir funcionando y desenvolverse con dignidad en las diversas esferas de la vida y poder llevar una vida digna. Esa es una primera parte de mi intervención. Tenía reservado otro punto, pero veo que me estoy alargando y no voy a comentarlo, pero el punto así brevemente dicho es que lo que está planteándose al mismo tiempo que esto que les estoy comentando en la actualidad es que precisamente porque seguramente el mundo en el que nos va a tocar vivir y sobre todo les va a tocar vivir a las nuevas generaciones va a comportar unos cambios de una profundidad tan enorme que ahora no podemos seguramente imaginar y por otro lado va a exigir unas transformaciones tan profundas en distintos ámbitos, en muchos de ellos, particularmente en la educación, pues que seguramente tendríamos que ponernos seriamente las pilas para recomponer a fondo qué es lo que realmente estamos enseñando en nuestras instituciones educativas, qué es lo que realmente valdría la pena enseñar y al mismo tiempo replantearnos muy a fondo qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos de presente y ciudadanos de futuro valdría la pena preparar, probablemente aglutinando las finalidades, los objetivos y los contenidos educativos en lo que han dado a denominarse las 4 grandes Cs. Las 4 grandes Cs aluden a que sea como vaya a ser el futuro, que es imprevisible, pero que probablemente, por lo que podemos saber hasta el momento, solo será aceptablemente encarable en la medida en que seamos capaces de formar personas de ahora y futuros ciudadanos con capacidad de conocimiento, comprensión y crítica del mundo en el que viven. No será el momento ya de pensar que, ya nos lo dijeron hace muchos años, incluso décadas, ¿no?, que con eso de llenar las cabezas tenemos bastante, nunca menos adecuado eso, que ahora necesitaremos componer buenas cabezas y cabezas que sean capaces de analizar, comprender y criticar distintas situaciones, distintos fenómenos, distintas realidades y por consiguiente en ese sentido un pilar fundamental es la formación de pensamiento crítico. La formación de pensamiento crítico. Un segundo pilar va a ser el desarrollo de la capacidad de comunicación utilizando distintos recursos, distintas herramientas y por supuesto las nuevas tecnologías que constituyen un elemento de extraordinario poder y de extraordinarias repercusiones para incrementar las capacidades, la relación entre las personas y la capacidad de afrontar muchos temas y muchos problemas que nos desafíen. Otro gran componente de ser la capacidad de colaborar y realizar cosas con otras personas. Y un último componente será la creatividad. Probablemente, y por ahí van muchas discusiones, el tipo de escuela y el tipo de educación que nos espera en el futuro es una educación que tendrá que girar en torno a una serie de presupuestos y en torno a una serie de objetivos y finalidades pues bastante o muy distantes de los que actualmente tenemos entre manos y de los que actualmente somos capaces de ultimar. Eso sí, ese es otro gran reto. No solo estamos en una época en la que habrá que desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, como las que acabo de decir, sino que también tendremos que plantearnos muy a fondo cuáles son los contenidos, cuáles son los temas y cuáles las perspectivas con las que entendamos y analicemos los temas concretos
porque también se sabe que el pensamiento crítico de las personas no puede ocurrir en el vacío. No hay pensamiento crítico para una persona que no maneje unas herramientas de conocimiento y de saber y de sabiduría adquirida, y en ese sentido seguirá siendo, al menos que esto cambie completamente a espacios siderales distintos de esto, no será posible un modelo educativo sin reflexionar a fondo y tomar buenas decisiones respecto a cómo trabajamos la lengua, cómo trabajamos la matemática, cómo trabajamos las ciencias, cómo trabajamos las ciencias sociales, cómo se trabaja la filosofía, cómo se trabaja el arte, cómo se trabaja el desarrollo de habilidades y de disposiciones físicas, etcétera, etcétera. En definitiva, probablemente uno de los temas de mayor que permite formular, que les permiten a muchos especialistas, incluso en la vida cotidiana, formularse grandes interrogantes sobre la educación, tienen que ver con eso. ¿Qué es lo que realmente valdría la pena enseñar y qué es lo que realmente valdría la pena que nuestras nuevas generaciones aprendan? Sobre ese particular hay ríos de tinta y discusiones enormes. Se formulan muchos planteamientos respecto a los que hayan de ser los objetivos y los aprendizajes del siglo XXI. Podría ser de interés el desarrollarlos y detenernos un poquitito, pero en aras del tiempo de que disponemos voy a abordar ese segundo punto que hace un instante les prometía tratar. Y el segundo punto que les prometía tratar tiene que ver ni más ni menos con el hecho de que vaya a ser los que fueren los proyectos educativos que tendremos que diseñar, y habrá que hacerlo, para crear un tipo de ciudadanía que es la que van a exigir los tiempos y las condiciones del mundo en las que viviremos. Hay un protagonista de los sistemas educativos pues que sin cuya colaboración y sin cuyo protagonismo será absolutamente imposible que podamos afrontar los retos que en materia de educación tenemos por delante. Me estoy refiriendo claramente al profesorado. Hace bastante tiempo se viene enarbolando una máxima y que ha resultado bastante convincente para muchos analistas y desde luego para determinados países, y esa máxima viene a rezar algo así como que la calidad de un sistema educativo, de cualquier sistema educativo, nunca podrá exceder ni puede exceder la calidad de los profesores que ese sistema educativo tenga. Eso ha ido comportando o ha ido suponiendo el desarrollo de una nueva conciencia y de una nueva sensibilidad hacia la importancia del profesorado, nueva conciencia y nueva sensibilidad que en algunos casos se ha hecho con consecuencias y en otros ha resultado ser, pues en definitiva, algo que no ha superado lo meramente retórico. Un ejemplo muy concreto es que, como ustedes seguramente saben, pues en nuestro país y en fechas relativamente recientes, de hecho esa es la última reforma que está todavía en vigor, me refiero a la LOMCE 2013, es una reforma ambiciosa, es una reforma supuestamente diseñada con la idea de superar justamente eso que antes decía, el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Es una reforma diseñada con todo lujo de detalles y con nuevas jergas, con nuevas terminologías, con nuevos planteamientos, con nuevos objetivos. Y es una reforma quizás para los que están más metidos en el mundo de la educación no les resulte extraño lo que les digo, pero para quienes no, me figuro que es sorprendente. Es una reforma que a lo largo de sus múltiples capítulos, títulos y consideraciones no hay ninguna que expresamente se refiere al profesorado. Al profesorado se le presta mucha importancia, pero hay tendencias por parte de algunos difíciles de entender que llevan a suponer que las reformas pueden ocurrir al margen y más allá de los profesores. Eso es algo absolutamente inasumible. Los mejores países que en estos momentos pueden presumir de tener los sistemas educativos más desarrollados se caracterizan por tener también los mejores sistemas en todo lo que se refiere a cuestiones tan importantes como mecanismos y actividades o decisiones concretas destinadas a atraer a la profesión docente a los mejores chicos y chicas, a los mejores jóvenes. Hay algún país, me figuro que quizás lo conozcan, como es el caso de Finlandia,
tripartita, y yo lo he hecho hace un momento, que para, por ejemplo, admitir a alguien a estudiar la profesión de maestro o de profesor en el sistema suyo, les exigen prácticamente una nota de corte similar o equivalente a la que aquí se exige para hacer medicina. El hecho de que los países que tienen mejores resultados también sean los países que dedican más esfuerzo, más energía y toman mejores decisiones para atraer a los mejores jóvenes, y no solo para atraer a los mejores jóvenes, sino para prepararlos, y que a su vez también en esos mismos países hay una valoración social más explícita de la profesión docente, es lo que constituye en estos momentos un cierto clima de opinión, en el sentido de que cualquier país que quiera mejorar y avanzar en su sistema educativo tiene que prestarle mucha más atención de la que en concreto en nuestro caso le estamos prestando al tema del profesorado y el tema de acometer en relación con esta figura y este papel tan importante dentro del sistema educativo una serie de actuaciones y una serie de medidas que es conveniente hacer si se quiere tener profesores que sean de calidad, ya que entre otras cosas eso es una condición fundamental para que la educación de un país mejore también en calidad. Sobre el particular hay un cierto movimiento en estos momentos de retomar una cuestión que está pendiente desde hace tiempo, y de hecho el trimestre pasado yo he tenido la oportunidad de participar en un par de foros que se han dedicado, concretamente en Madrid, a tratar, abordar y discutir un tema nada menos que bajo el rótulo del rediseño de la profesión docente. En esos foros se está planteando en estos momentos un determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con que la profesión docente en nuestro país, y particularmente en lo que se refiere a la formación inicial y en lo que se refiere a la formación continuada, es uno de los flancos que seguramente nos hemos ido dejando sobre el tintero, y ahora se querría de alguna manera retomar para acometer, si se llegasen a concitar los consensos pertinentes, una serie de medidas que apuntan a grandes rasgos por 3 o 4 consideraciones que me gustaría hacerlos y con eso pues, ofrecerles la ocasión de que podamos discutir. ¿Por dónde van apuntando las medidas a las que me estoy refiriendo? Apuntan fundamentalmente en la dirección de que si realmente se quiere en este país prestarle la atención debida a un profesional que es clave para la mejora de la educación y para que algunas de esas cuestiones que he planteado en términos de desigualdad, etcétera, etcétera, se puedan ir afrontando, tendrían que ver o van a tener que ver mucho directamente con la cuestión de quiénes son las personas que apuestan por ser profesores de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, qué requisitos se les piden para poder acceder y qué incentivos, reconocimientos y valoraciones se les ofrecen para poder entrar en esa profesión. Una cuestión que está abierta y es una cuestión que, entre otras cosas, se está planteando ligada a otra también de enorme importancia, y es la relativa a que si realmente se le quisiese prestar la atención debida a la profesión docente como una profesión de alto standing y no solo como una profesión en la que vayan algunas personas que no encuentran acogida en otro lugar, seguramente habría que reducir de una manera drástica el número de personas que pueden acceder a los títulos de infantil, de primaria o de secundaria. Acceder de una manera drástica, y aunque quizás esto que voy a decir significa tocar un tema especialmente álgido, establecer un determinado tipo de criterios según los cuales, si se llegase a considerar que la formación del profesorado puede ser, con todos los respetos, tan importante como la formación de médicos, una vigilancia especialmente intensa sobre las prácticas y líneas de actuación y tendencias que están ocurriendo, de presencia de instituciones privatizadoras, muchas de ellas sin garantías, que están disparando hasta niveles absolutamente inimaginables hasta hace nada el número de personas que están siendo tituladas
tituladas en educación y que el criterio fundamental de la preparación que se les da es por si acaso. Se está incrementando, y eso se ha hecho de una manera especial, sobre todo en la última década, el número de titulados en educación infantil, educación primaria, educación secundaria, hasta niveles tales pues que se calcula en estos momentos que pueden estar siendo titulados en el país algo más de 100.000 personas, cuando la demanda de plazas de profesorado en ese sentido está muy por debajo incluso de los 10.000. Se están componiendo unas bolsas de supuestos o futuros docentes, y se está realizando la formación del profesorado en condiciones de masificaciones de alumnos que cursan este tipo de titulaciones, en las que queda absolutamente puesta en entredicho unos mínimos de calidad y unos mínimos de garantía de una formación en condiciones. Y en ese sentido se están planteando de manera muy estricta una serie de principios y planteamientos que pudiesen recomponer a fondo el acceso, los requisitos de acceso, en los que habría que contar no solo expedientes académicos, sino la profesión docente. Y me figuro que en eso están de acuerdo conmigo. No solo es una profesión en la que es muy importante, sin duda lo es, la capacidad cognitiva e intelectual de las personas que la ejerzan, sino que por el tipo de tareas, cometidos y misiones sociales y personales que tienen entre manos, seríamos bastante insensatos si siguiésemos persistiendo con que las personas, por saber y no por ser, y no por tener determinadas habilidades, capacidades y talantes sociales, sea todo eso algo que se les pueda exigir para poder acceder. Es decir, las condiciones de acceso será probablemente necesario que se replanteen a fondo en el sentido de elevar los niveles de exigencia. Lo mismo que será necesario replantear a fondo el tema de la formación inicial. El tema de la formación inicial pues, se está planteando en el sentido de que puedan ser de 3 años más un par de años de máster, es decir, un periodo suficiente para que las personas que se dediquen a la profesión docente no tengan una formación de segundo nivel, sino que puedan contar con oportunidades de adquirir una sólida formación intelectual y además tener la oportunidad de una serie de experiencias que permitan desarrollar el aprendizaje docente o el aprendizaje inicial de la profesión, experiencias que tienen que tocar positivamente aspectos relacionados con cuestiones emocionales. Probablemente no todas las personas, independiente de en qué situación de madurez emocional se encuentren, pueden ser profesores o profesoras. Lo mismo que tiene que ser una oportunidad para desarrollar un determinado tipo de actitudes y disposiciones de carácter eminentemente social, y desde luego de principios, planteamientos y cuestiones de carácter ético. La profesión docente es una profesión que sin esas dimensiones pues puede quedar alicortada. Y también se está planteando en ese sentido que seguramente habrá que revisar a fondo el sistema que tenemos de acceso a la profesión. El sistema de acceso en este caso no al estudio de la profesión, sino de ejercicio de la profesión. Las actuales oposiciones que tenemos planteadas y que se vienen desarrollando desde hace tiempos casi inmemoriales son manifiestamente insuficientes para captar hasta qué punto las personas que puedan ejercer esa profesión reúnen la madurez intelectual y la formación sólida intelectual, cuentan con las herramientas y capacidades y habilidades para ejercer razonablemente bien el oficio, o hasta qué punto cuentan con la madurez emocional para ejercer una profesión que en gran medida tiene que basarse sobre las relaciones positivas, la entrega y la generosidad, y en qué medida cuenten con ideas y compromisos claros que les permitan percatarse de que su tarea y su profesión tienen una dimensión eminentemente cultural, humana, social y cívica, y de que cómo se ejerza no solo depende el bienestar y el aprendizaje y la vida de los niños y niñas estudiantes con los que trabajen, sino el bienestar de la sociedad. Digo que en ese sentido se está planteando también que una vez terminada la formación inicial, los futuros profesores puedan pasar 2 años de inmersión en centros que habría que seleccionar como es debido, así como seleccionar en los mismos aquellos docentes de más experiencia, cualificación y mejor condición docente, que sean 2 años parecidos de alguna manera al MIR médico, incentivados, y que
solo transcurridos esos 2 años y debidamente calificados y certificados, pueda adquirirse la condición de futuro profesional de la docencia, que tras unas oposiciones revisadas les permitiría el acceso a la propia profesión. Eso significa que seguramente llevar a cabo esa serie de reformas y cambios que se está empezando a remover el terreno sobre el particular. Es un asunto extremadamente complicado y extremadamente difícil, y lo va a ser particularmente en nuestro país, pues porque en nuestro país en estos momentos, y no solo ahora, ¿no?, por no entrar en cuestiones así más directamente de más actualidad, desde hace mucho tiempo, al mismo tiempo que hemos ido avanzando en algunas de las cuestiones, como les comentaba hace un momento, hemos ido derivando por una serie de derroteros pues que han complicado extremadamente determinadas decisiones educativas y determinadas políticas educativas. Yo creo que ha sido muy positivo todo el movimiento de la autonomía también en materia de educación y de competencias, pero en estos momentos hay muchas personas que tienen serias dudas de que sin poner en cuestión para nada la autonomía no hubiésemos de tener que afrontar determinados mecanismos que permitan establecer unos mínimos de concierto, de convergencia y de deliberación conjunta y de vertebración del país, más allá de lo que cada comunidad autónoma pueda estar haciendo. En materia concretamente de profesorado, llegaremos muy poco lejos si, como actualmente sucede, en lugar de un Ministerio de Educación lo que tenemos son 17 ministerios correspondientes a otras tantas consejerías de educación que existen. Y si realmente quisiésemos apostar por una profesión docente en condiciones, probablemente habrá que concertar por parte de todo el país y consiguientemente por parte de todas las comunidades educativas cuál es el modelo de profesorado y de profesión docente que realmente se precisa para estos tiempos y que vamos a necesitar, cuáles son los contenidos y las estructuras con las que se hayan de formar, y cuáles hayan de ser otra serie de decisiones que también sobre la profesión docente pues habrá que tomar para mejorar la educación del país. Solo una última consideración sobre un tema relacionado directamente con el profesorado y que tiene que ver con la formación continuada. La formación continuada del profesorado es prácticamente lo que corresponde a todo el periodo desde que se entra en el sistema hasta que prácticamente llega a la jubilación, y que constituye como tal la carrera docente del profesorado. A nivel internacional y también en nuestro propio país hay plena conciencia de que lo que se haga en ese periodo, y particularmente las oportunidades que se tengan, cómo se aprovechen y los resultados que de eso se derive en materia de formación continuada, me estoy refiriendo, es clave para el mejor funcionamiento de la educación, de los centros, incluso de la mejor vivencia de la profesión. En la formación del profesorado, la formación continuada en este país, hemos hecho avances también muy importantes. Se han creado instituciones, se han creado centros de formación, se han creado profesionales del asesoramiento y del apoyo a la formación del profesorado, y todavía, salvo algunas comunidades autónomas, que por eso que decía que cada uno ha terminado en ocasiones haciendo de su capa un sayo, en la mayoría de las comunidades autónomas sigue existiendo un sistema y un conjunto de apoyos y servicios dedicados a sostener la formación continua del profesorado. Algunas comunidades autónomas, entre ellas donde yo estoy, en Murcia y concretamente Madrid, prácticamente han laminado lo que ha sido el sistema de formación del profesorado de los últimos años. Lo que a ese respecto se tiene absolutamente claro, sobre todo si se mira en el panorama internacional, es que no hay ningún sistema cuya educación vaya razonablemente bien que no le dedique o que no le esté dedicando a la formación continuada del profesorado una atención y un cuidado sumamente esmerado. Solo un dato. En los últimos años se han hecho informes sobre los sistemas educativos que tienen no solo mejores resultados, sino que tienen también otra serie de indicadores al respecto sobre el funcionamiento de su sistema educativo, entendiendo que cuando se habla de funcionamiento del sistema educativo, para decirlo así de manera muy sencilla, se puede decir más o menos que un sistema educativo va bien o razonablemente bien si aproximadamente en torno al 95% de sus chicos y chicas que hacen la educación equivalente a nuestra ESO tienen éxito. Hay varios sistemas educativos de esos mundiales.
en esos sistemas educativos mundiales hay constancia, y también se ha estudiado, de que el tema de la formación continua del profesorado es tan importante que a lo largo de una semana, ¿vale?, a lo largo de una semana, el profesorado regularmente, en sus propios centros, dedica 15 horas semanales a formarse conjuntamente, a trabajar conjuntamente, a ver las clases de unos y otros, a preparar materiales, a analizar casos de alumnos que no acaban de ir, a verse con las familias, a hacer unos profesores formadores de otros, a recibir el apoyo o la ayuda de determinados sistemas de profesionales que hacen apoyo, asesoramiento. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque probablemente en nuestro sistema educativo una de las patas, permítanme la expresión más coloquial, más cojas, es que tenemos casi abandonado nuestro sistema de formación continua del profesorado. Abandonado quiere decir, y como muestra mejor de ello, el sistema de formación continuada que tenemos viene del 84 aproximadamente. ¿Quieren creerme que a estas alturas nadie se ha ocupado en hacer algún tipo de análisis, evaluación y seguimiento de cómo está funcionando el sistema? Algún tipo de análisis, evaluación y seguimiento a escala nacional. Como ahora somos 17, pues cada uno se las arregla como puede y no... En fin, yo creo que me he pasado un poquito lo que quería decirles y me he dejado muchas cosas en el tintero, o sea que si tienen ganas ahora podemos irlas sacando. Es que tenemos un sistema educativo que es bastante interesante, que no tenemos motivos para alarmarnos, que no tenemos motivos para ser catastrofistas, pero que todavía nos quedan muchas estaciones por tener que seguir avanzando, y particularmente en lo que se refiere a un sistema educativo que, ya que la educación es un bien básico de primera necesidad, no solo para las personas, sino también para el país, tenemos que seguir avanzando en el futuro en un reto básico, y es el de una mayor y mejor redistribución justa y equitativa de la educación. Y que para eso probablemente podríamos seguir haciendo reformas, y se van a seguir haciendo. Se está preparando ahora una especie de reforma de la LOMCE, una reforma de la LOMCE. No es que no la considere necesaria, pero haciendo las cosas como presumiblemente se van a hacer, no tengo demasiadas expectativas. Lo que sí tendríamos que hacer es prestarle mucha más atención, mucho más reconocimiento, mucho más apoyo, mucha más dignificación, mejores condiciones de trabajo, probablemente también más exigencia en derechos y deberes a todas las personas que nos dedicamos a la educación. Miguel, yo creo que me he pasado un poco de rosca, pero bueno.